Buenos días y muchas gracias. Bueno, recuerdo también, en primer lugar, para Fernando Llanes. Cuánto empeño ponía en estas ruedas de prensa, cuánto disfrutaba con ellas, porque era consciente de lo importantísimo que era dar a conocer lo que con mucho empeño, con mucho esfuerzo, día a día iba consiguiendo con su compañía de Rosario y en última fase también con el festival. Quiero empezar agradeciendo a los medios, el sentido que tiene este acto es que hagáis de mensajeros de la buena nueva, es un nuevo festival, una nueva edición, la sexta del Festival del Oviedo Clásico. Y en agradecimientos también debo, porque lo merecen, porque es fundamental que lo sepa, que haya conciencia de ello, es a la Junta de Castilla y León, que ayuda a la Diputación, a Caja España, a Caja Duero, a la Universidad de Valladolid, cuyo vicerrector de internacionalización y extensión me ha dado la palabra y que colabora no solo en la financiación de las jornadas, en la organización de las jornadas, sino también en la publicación. El Servicio de Publicaciones presta una gran ayuda a una dimensión importante del festival, que es la colección de Oviedo Clásico. Me toca hablar de las jornadas y desde luego es un placer hacerlo. Este año son muy especiales, no digo no que sea de este año, sino porque enseguida verán que es así. Y empiezo por manifestar mi placer, mi satisfacción por poder colaborar con el personal de extensión y cultura de la Universidad de Valladolid, con Media, con José, con María Ángeles. Es un gusto y es una gran ayuda para una actividad como esta. Colaboran también las universidades públicas de Castilla y León, colabora el más importante proyecto de investigación de teatro clásico, el TC12, y este año hemos sumado una institución más en la ayuda, que es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la más importante de las bibliotecas digitales del mundo hispano. Bien, estas jornadas sobre teatro clásico llevan el nombre de la cualidad de los clásicos, homenaje a Fernando Llanes. Es obligado rendir homenaje a Fernando Llanes en esta actividad especialmente, porque él fue desde el principio responsable de que exista esto, de que existan unas jornadas, de que exista un tiempo para debatir y para reflexionar sobre el teatro. Él, que antes de que existiera Oviedo, sabía la importancia que tenía en encuentros como Almagro, como Almería, como Olite, el que los hombres de la práctica teatral se encontraran con los hombres de la investigación filológica o de la investigación de los espacios escénicos. Creía simplemente en ello y creo que es el momento ahora para reconocérselo. Y Fernando Llanes y Rosario sobre el tema de las jornadas. No solo como homenaje, sino porque creo que es un hilo conductor perfecto para uno de los temas que tocaban en algún momento en las jornadas, en esta sexta edición ya, que es el de hablar de la recuperación de los clásicos. Llevamos muchos años ya viendo cómo mejora la situación de los clásicos españoles en nuestros escenarios, en nuestros festivales, en general donde se debe ver a los clásicos. Digo que Teatro Rosario es un hilo conductor perfecto, no solo por ser la decana de las compañías que se dedican al clásico, sino porque prácticamente lo ha tocado todo lo que supone un espectáculo de clásico. Desde tragedias a dramas, teatro breve, teatro cómico, espectáculos a partir de textos, por ejemplo, Invasión, de textos de autores clásicos. Bien, eso va a hacer que durante 2 días y medio, los días 18, 19 y 20, empezaremos el 18 por la tarde, terminaremos el 20 por la noche, se produzcan o se reúnan hasta 10 sesiones que tratarán de este tema general de la actualidad de los clásicos, tomando como hilo conductor a Rosario, tomando como hilo conductor los espectáculos de distinto tipo de Rosario, pero siempre proyectándonos sobre el panorama general de los últimos 30 años del teatro clásico en los escenarios. Se pretende, como otras veces en las jornadas, que no solo haya voces de profesores de universidad, que no solo haya voces de filólogos, como decía, por cierto, como la ironía que caracterizaba a Fernando,
sino que haya directores de teatro, que haya actores, hay actores de la Compañía Nacional, actores de Rosario, directores profesores, también lo hay incluso, hasta 30 participantes en estas jornadas. Nunca había hablado, creo que la vez que más intervinientes hubo fue el año pasado con 21. Hemos apostado por reunir a todo ese número porque creíamos que aportaba puntos diferentes. Con ello conseguiremos, creo que, por un lado, la primera reunión científica que se dedica, científica evidentemente, que se dedica a una compañía en activo. Teatro Rosario en este caso. También creo que es como he dicho, las jornadas que más número de participantes va a tener. Van a estar montadas fundamentalmente a través de mesas redondas, coloquios o diálogos, como llamamos nosotros en el programa, en el que 4 intervinientes normalmente pues van a hablar desde distintos puntos de vista de los espectáculos de Rosario que toca analizar y de los espectáculos de otras compañías que tienen que ver con el tema Lope, Calderón, teatro cómico, teatro medieval y renacentista. El día 18, con ello acabo, es el día grande, ¿no? Es el día H de las jornadas, porque es el día dedicado más explícitamente a rendir homenaje a Fernando. Es el día inaugural, de la tarde inaugural, tenemos a las 6 de la tarde, con una conferencia con un tema adecuadísimo, el tema de las jornadas, teatro Rosario y la revitalización de los clásicos en la España actual, a cargo de Felipe Pedraza, que es uno de los grandes expertos en el teatro del siglo de oro, un brillantísimo conferenciante. Seguirá el acto de homenaje explícito en el que se presentará el libro Fernando Viales o La resistencia de los siglos. Así se va a llamar, un libro que recoge las memorias, las evocaciones de 85 personas, desde Juan Vicente Herrera a Luis Rosario, desde Javier Sembrún a Galo Senovilla, pasando por Gustavo Martín Garzo, Mateo Díaz, Esperanza Ortega, hasta 85 personas van a dar en 2 páginas, 3 páginas lo máximo, cuál es su recuerdo, cuál es lo que quiere resaltar de la figura como persona, como artista de Fernando Viales. Eso se presentará a las 7 de la tarde de ese día 18. También se inaugurará el portal de Teatro Rosario dentro de la biblioteca digital Miguel de Cervantes. Yo creo que eso es uno de las grandes presentaciones que vamos a hacer. La biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que es la principal biblioteca del mundo hispánico, con un volumen de 300.000 visitas diarias en cualquier parte del mundo, va a tener un portal dedicado al Teatro Rosario. Para ello se digitalizarán materiales en el archivo, se digitalizará parte del legado de Fernando Viales, que va a estar depositado en la Biblioteca Municipal de Oviedo. También dentro de los actos de celebración, del homenaje, se va a recibir este legado que va a permitir ponerlo al acceso de cualquier aficionado o investigador y permitirá digitalizarlo y ponerlo al alcance de todo el mundo a través del portal de la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes. Bien, esto será luego, por supuesto, el gran espectáculo del que ya ha hablado Benjamín Sevilla en la programación de espectáculo. Bien, en total van a ser 25 horas las jornadas que van a ser consideradas como actividad académica, porque pueden ser como validadas por crédito de libre computación por la Universidad de Valladolid o por las universidades públicas de Castilla. Muchas gracias. Bien, a continuación va a hablar Pérez Garriga, directora del curso de actores. Buenos días. Voy a tratar de ser breve, que lleváis mucho rato escuchando y grabando. Me corresponde hablar del sexto curso de análisis e interpretación para actores, que como veis de otra manera lleva también el nombre de Fernando Viales. El curso tiene una duración del día 28 al 22 de julio. Es un curso muy intensivo donde además de las clases de interpretación, de verso, de historia y literatura a cargo de Germán Vega, de inventario y vestuario a cargo de Charles Chavo. Este año lleva
una señal de identidad fundamental en este festival. Creo que es el ingrediente más original, porque no lo había, no sé si ahora lo empieza a ver, no lo había en ningún otro festival. Y los destinatarios son tanto actores profesionales como estudiantes de arte dramático, filólogos, estudiantes universitarios y personas integrantes de grupos de teatro no profesional. Siempre hemos defendido esta amalgama de alumnado, que un curso de investigación nos parece mucho más interesante de cómo cada uno aporta pues, las características del trabajo que tiene. Y no, este año el tema es el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Venga cada uno de donde venga, tiene que hacer una praxis actoral, que es el objetivo. Y hemos elegido este texto porque vamos alternando autores del siglo de oro y obras concretas sobre las que trabajar. Y creo que no había mucho más que exponer sobre el curso, que se anime la gente a apuntarse y que esperamos que sea un éxito como ha sido todos los años, un proceso igual de interesante. Muchas gracias. Doy la palabra a Luis Miguel García, actor de Teatro Rosario. Hola. En primer lugar, el nombre de Rosario, pues muchas gracias al Ayuntamiento de Romero, muchas gracias a Benjamín, muchas gracias a Germán, a Alfonso, a todos los que siguen haciendo posible con la sociedad de Fernando este pequeño milagro que exista un festival en el sector Castillo. Este año, gracias a la Junta de Castellón, a la Dirección General, pretendemos hacer un homenaje a Fernando, que se celebrará en Ormedo el día 18. En ese homenaje va a tener dos guías. Una, Fernando en imágenes, Fernando en voces, Fernando actuando, interactuando con nosotros. Vamos a partir un poco de aquellas que yo llamo obsesiones de Fernando, que son las típicas de cualquier persona humana. Algunas más acentuadas que otras. El amor, el absurdo, la relación paterno-filial y la muerte, eso va a ser el conducto, y vamos a tratar de construir una aventura para significar un poco la andadura. Puede que se llame como Fernando de la Memoria, o puede que se llame simplemente El Gran Viaje, o Gran Viaje Fernando Viaje, para tratar de significar que Rosario va a volver a nacer de nuevo. Vamos a jugar con la metáfora del barco y vamos a jugar también con Fernando en las imágenes dando marcha atrás. Queremos despedirle joven y queremos despedirle empezando. Y eso es todo. Muchas gracias y que adelante. Dionisio Domínguez. Es de la obra social de Caja España, o sea que todavía existe. Yo hablo, insisto, porque voy a hablar. Bueno, dos cosas rápidas ya para analizar. El último grupo de los últimos. La primera, agradecer al Ayuntamiento de Oviedo pues, la invitación que nos hace para seguir participando en este clásico ya dentro del teatro clásico que significa el Festival de Oviedo. En la obra social de Caja España encajado dentro de sus posibilidades, pues va a seguir apoyando el Festival de Teatro Clásico. Y por en segundo lugar, para finalizar, estés donde estés, Fernando. Hola, muy buenos días a todos. Muy brevemente, sumarme por supuesto al homenaje a Fernando Villares y estaremos en Olmedo para hacer también y compartirlo. Y bueno, pues como representante de Gobierno de España, pues sea mi satisfacción que el Ministerio colabore y participe en este festival, el sexto festival en Olmedo, creo que es un festival muy consolidado y sobre todo recordando que no es fácil llevar cultura a nuestros municipios y por lo tanto a pequeños municipios de la provincia, y yo creo que tiene un gran valor y un gran mérito hacerlo. En verdad, la Diputación tiene su red de teatro, la Junta de Castilla y León. Yo creo que en nuestros municipios todavía nos queda mucho por hacer. Yo creo que este festival es un elemento importante que nos permite, sobre todo los que vivimos
esa comarca, pues acercarnos y además disfrutar de un nivel de azul pues, de muchísima calidad. Por tanto, nada más como representante del Gobierno de España que me quiera expresar mi satisfacción, felicitar al Ayuntamiento, al alcalde de Olmedo, al alcalde que está aquí, a la Diputación, a la Junta de Castilla y León, y por supuesto a todos los colaboradores y nada más. Darle la palabra al presidente de la Diputación y alcalde de la localidad de Alfonso. Muy bien, yo voy a ser muy breve, sobre todo porque ya está siendo un poquito larga la rueda de prensa, pero desde luego tengo que gastar una gran parte de tiempo en dar las gracias. Pero también vais a permitir que diga algo sobre Fernando de Base, pero además yo creo que Fernando de Base tiene un sentido de humor y estoy seguro que me va a entender. Creo que es la primera vez que Fernando llega a la hora. Es la primera vez porque desde que desgraciadamente nos dejó, desde ese momento está con nosotros de forma continua y por eso nos acompaña siempre. Fernando era de los que siempre nos tenía pensando cuándo llegará, cuándo se acercará. Parece difícil de explicar que cuando alguien nos abandona parece que sentimos mucho más cerca. Yo en este sentido, Fernando, desde que nos dejó está sin cable, todavía mucho más cerca de este proyecto que fue suyo también, de Olmedo Clásico. Y a partir de ahí, pues, dar las gracias a que un proyecto que nace de un sueño, de una locura, sea una realidad, pues gracias a las administraciones, tal y como hemos hablado, gracias al Gobierno de España, por su colaboración, gracias a la Universidad de León, gracias a la Diputación Provincial de Valladolid, gracias en este caso también a la Universidad, no solo de Valladolid, sino a muchas universidades de la comunidad, a Caja España Cajaduero, a empresas, empresarios de Olmedo que colaboran de forma casi anónima con este proyecto y sobre todo a las personas. Creo que las personas son lo más importantes, en este caso, de la mano de Benjamín Sevilla, de Germán Vegas, nuestro certamen de Olmedo Clásico va a seguir siendo un éxito. Y quiero agradecer especialmente que nos acompañen hoy la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Fernando Olera, la concejala también del Ayuntamiento y futura diputada provincial, María Blanco, que también estoy seguro que apoyará este proyecto. No hay grandes novedades, los precios se mantienen, se venden, seguimos vendiendo por internet, los ahorros ya están, os van a poner a la venta de forma inmediata y solo desearos a todos y a todos los que nos estén escuchando que se acerquen, porque van a poder disfrutar del teatro, pero también van a poder disfrutar de un municipio amable, sencillo, con una gran arquitectura, con una gran literatura, con una buena gastronomía, con un autobús que también les va a desplazar, por si acaso alguien se ve 2 días más de la cuenta y que puede ir tranquilamente de su casa y por lo tanto van a tener toda su disposición. Pues esperamos a todos en el mes de julio. Muchísimas gracias por acompañarnos y dedicarnos en este tiempo para dar a conocer nuestro Olmedo Clásico. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta que alguien creo que ha quedado todo muy bien explicado, pero no obstante, si así fuera, estaríamos a vuestra disposición. Pero muchísimas gracias y hasta